Y por ejemplo, ya que en México se da mucho o hay una cultura que del compadre, del cuate, incluso también muchas relaciones familiares dentro de las organizaciones, ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que es este peso? ¿Cuánto pesa esto dentro del fenómeno de favoritismo en México? No sé si pudiera darte un porcentaje objetivo real en términos de numéricos, Jenny, pero lo que sí te puedo decir es que generalmente los resultados es que o terminas con la relación familiar o terminas con la relación laboral cuando no hay un manejo acertado de esto. O sea, tener este tipo de favoritismo que llega en algún momento, muchas veces en empresas familiares, a cegar el que el otro tenga las capacidades para el manejo del negocio que le estás poniendo sobre la mesa, ha costado incluso negocios, donde hay organizaciones que quebraron porque hubo una insistencia de querer ver con los lentes que queremos ver que esa persona podía hacer. Sí. Yo creo que la pérdida de objetividad ante esto y esa percepción de que debe ser así, no, fíjate, ahí están perdiendo todos. Se pierden negocios que se cierran después de varias generaciones. La frustración que siente la persona que quiso ejercerlo y no lo pudo hacer efectivamente. Y por ende, también los colaboradores. Entonces, no es un beneficio para nadie. Ahí habrá que pensar varias formas, pero te decía, de verdad, la receta que yo he encontrado es claridad, transparencia. Hay que ser muy objetivos en estos entornos y decir, bueno, si realmente tiene la capacidad. Si no la tienen, reúnele a las personas que tengan las capacidades y ayuda a que todos aporten desde su posibilidad y no generes estas distinciones. Creo que también el favoritismo se da mucho porque los líderes no conocen suficiente a la gente. Esto conlleva que no explotes de alguna manera positiva los mejores talentos de las personas que tienes. Los equipos de cerebro integral, donde uno llena el hueco que el otro no tiene y se combinan y hacen algo excelente, eso es lo que más funciona. Sin embargo, en estas dinámicas de así lo hemos hecho siempre y nos ha funcionado, venimos o traemos sobre la mesa la organización gente que se parece a uno. Sí, Y si no se parece a ti, pero se llevan bien, se va a parecer a ti. sí. Y no siempre eso es lo que es efectivo, ¿no? Porque la multidiversidad incluso de posibilidades te va a enriquecer muchísimo más. Entonces, no es favorable para ninguno. Así es, y por ejemplo, ahorita que mencionas como varios actores, ¿no? Que interactúan en este fenómeno del favoritismo, y tomando en cuenta que desde Great Place to Work nosotros decimos que ¿quién hace un Great Place to Work? Los líderes, la organización y los colaboradores. ¿Cómo es esta interacción? ¿Quién crees o sea, de dónde viene más? ¿Sabes? Desde los colaboradores, desde los líderes, también la organización, o ¿cómo ves esta interacción entre estos actores? Se gesta en ese triángulo de las Bermudas. Es interesante. Durante los últimos 10 años nos hemos venido dando cuenta que si bien trabajamos mucho directamente con el líder a minimizar los efectos de esos comportamientos y a decirle no son positivos, te enseñamos cómo hacerlo positivo, nos íbamos dando cuenta que no se minimizaba la percepción de favoritismo grandemente. Lo que hicimos fue entender en estos tres pilares qué juego y qué rol jugaba cada parte. ¿Qué fue lo que descubrimos? Descubrimos que si bien el favoritismo se ejerce desde el poder del liderazgo, se suma en un factor con los colaboradores. Déjame decirte qué es esas familias, núcleos, sociedades en los que vivimos que se permitieron estos comportamientos y estas creencias no nos han ayudado a ver con los ojos claros que cuando alguien decide que una persona debe de crecer teniendo objetividad, desarrollo, talento, es porque tiene todas las herramientas para hacerlo.
Y entonces le pones un tache y dices, es favoritismo. El favoritismo, si bien se ejerce desde aquí, donde realmente tiene todo el terreno es entre los colaboradores. Sí, Entonces, y aparte todo el mundo le echa también a los líderes y a la organización, pero los colaboradores es bien fácil apuntar, ¿no? Cuando tú también exacto, participas. exactamente. Entonces, lo que hemos hecho en el último tiempo es poner foco en los colaboradores y también ayudarlos a entender y a sensibilizarse respecto a qué rol están jugando también en esto. Porque mucho también de la grilla de que se detona o de la politiquería es por temas de percepción de este favoritismo. Entonces es ayudar también a generar todo el terreno que sea sano para no seguir acrecentando esto. ¿Y que nos ayuda? Claridad, transparencia, reglas claras y que tengamos una objetividad en la medición del talento, de los resultados, que sea evidente ante todo el grupo para poder avalar estas circunstancias o este desarrollo o estas acciones que te hacen diferente con el otro. Ok. Y por ejemplo, ya desde el punto de vista de planes de acción o de que, a ver, si hay, por ejemplo, aquí alguna organización que ya lo haya detectado, ¿no? Algún líder, alguien de ustedes que nos esté escuchando, que lo haya detectado, desde Great Place to Work, ¿cómo, cuál sería la propuesta de acción para, ahora sí que disminuir o de plano quitar el favoritismo en la organización? Creo que la primera clara es acepta que existe, porque si no aceptas que existe, difícilmente hay una oportunidad de mejora. Hay muchas organizaciones o líderes que no aceptan que están ejerciendo ese favoritismo. Entonces, lo primero es darte cuenta y aceptar. Lo segundo es, tienes que ir a generar acciones desde las tres posibilidades. Asegurarte que tus políticas, prácticas y procesos no estén fomentando que el favoritismo se esté dando. Es decir, tienes reglas claras sobre reclutamiento, selección, contratación, desarrollo. Si eso está claro, abórdalo desde el tema del liderazgo. Enséñalos en conciencia qué habilidades tienes que tener, primero para saber que como líder no te va a dar resultados efectivos, tal vez sí en el corto plazo, porque esa es una trampa del favoritismo. Piensas que en el corto plazo te está dando y te está funcionando, y eso lo que ves en el tiempo es que no es sostenible, porque ya llevaste a un punto de ineficiencia al favorito. Entonces es donde todo se empieza a desmoronar. Atiéndelo desde el liderazgo con esto, dales conciencia, herramientas, dale los beneficios que sí deben seguir aplicando en términos de comportamiento, que no, y empieza a trabajar también con colaboradores para que también la población y los contribuidores individuales empiecen a ver qué tipo de comportamientos no son efectivos en el día a día y que minimicen esa manera de actuar. Sé claro, sé transparente, sé objetivo, mide, y creo que todos esos factores desde los tres ángulos los podemos abordar desde Great Place to Work y hemos ayudado a muchas organizaciones durante mucho tiempo a minimizar estos resultados y a darles efectividad y verlos ir desde 50% de favorabilidades a estar dentro del top 10. Entonces, acérquense porque sí hay forma de mejorarlo. No es, pues vivamos con esto y así vamos a vivir siempre. Esa Sí, no es una realidad. una área de oportunidad y Sí, pues ya, ¿no? Existe y se acabó, ¿no? exacto. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, ¿algún mensaje que le quieras dar a un CEO, por ejemplo? O porque igual y los líderes o recursos humanos pueden saberlo, que existe porque les llegan los rumores, las cosas objetivas, los comentarios, etcétera. Pero, ¿cuál sería el mensaje a esos CEOs, empresarios o a ti que eres por ejemplo, el dueño o alguien que tenga un negocio, una pyme, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje para aquellos líderes que están ahora sí que en lo más alto de esta jerarquía? Ok. Creo que un mensaje importante para ellos es acércate realmente a escuchar a las personas y ver la forma en la que se relacionan los líderes con los colaboradores. Hemos atendido a muchos CEOs, directores generales, que cuando llegamos a exponer un tema de favoritismo organizacional, ellos o ellas ni siquiera tenían
un poco de conocimiento, que estuvieran pasando ese tipo de comportamientos, que estuvieran pasando ese tipo de cosas. Entonces, no les llega la información porque obviamente la gente que muchas veces es la más cercana es la que genera esas cortinas de humo que no te permiten visualizar todo con objetividad. Entonces, yo les diría, sean cercanos a la gente, a las relaciones en las que la gente se mueve en el día a día, indaguen un poco más acerca del tema de los procesos. Así una leída de si sería funcional, me sentiría yo a gusto trabajando con esto. Creo que eso sería muy, muy importante. Y la segunda, sean congruentes, porque decirle a la organización y a los líderes, no ejerzas favoritismo, cuando ellos lo están ejerciendo, no es una manera congruente de poder modelar un comportamiento que quieres organizacionalmente. Y la otra, tal vez tercera importante, es el favoritismo, utilízalo en las cosas, no en las personas. Entonces, esa es una manera efectiva de empezar a cambiar el mindset respecto a lo que estamos pensando y estamos ejecutando en el día a día en la organización. Perfecto. Y pues bueno, ¿alguna reflexión que tengas final acerca de este tema y que no hayamos comentado, Vianey? Sí, ¿por qué no? Si tú crees que el favoritismo suma al que de momento está generando o viéndose beneficiado, la realidad es que en el largo plazo no va a ser efectivo, lo van a padecer todos, y es una forma incongruente de hablar de querer hacer una cultura de alta confianza. Es un buen momento, cualquier momento, para decidir no seguirlo ejerciendo, darte cuenta que el beneficio no es para absolutamente nadie, y sí que puedes hacer que las cosas sean diferentes, cambiando la forma en la que nos comportamos y dejando de creer que, pues, si pasa en la casa del de enfrente y en el de al lado, es porque debe pasar en todas, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Un Vianey. placer, Jenny. Muchas gracias. Es sumamente interesante platicar con Vianey, toda la experiencia que tú tienes frente a clientes y organizaciones. Felicidades también Muchas por gracias, eso. Jenny. Y pues bueno, este fue el episodio de favoritismo de este podcast Great. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compartan el contenido, denles like y también, ¿por qué no? Acérquense tanto a la página de Great Place to Work y a las redes sociales para conocer otro tipo de contenido de temas igualmente relevantes para ustedes. Muchas gracias y nos despedimos por esta ocasión. Hasta luego. Gracias.